veces los acompañaban a morir, ¿no? Los que iban de un lugar a otro. Bueno, hoy en día, eh, si bien tiene muy corta edad, la especialidad se ha extendido muchísimo y la última definición que tenemos del año 2020 es que es un cuidado activo y holístico para pacientes y familias con una enfermedad de pronóstico grave, incluyendo a niños. Es un cuidado interdisciplinario, los cuidados paliativos, que pueden ser brindados en una casa, en una clínica, en un hospicio, en un consultorio, y que tiene que ver con llevar al bienestar total de la persona y su familia, que puede ser bienestar, donde haya una necesidad psíquica, física, espiritual, social, de donde la tenga, digamos. Eso es hoy en día los cuidados paliativos. ¿Y cómo estamos acá? Bien, en Argentina, dentro de Latinoamérica, es uno de los países referentes para la educación, sobre todo en cuidados paliativos, para el resto de Latinoamérica y en, bueno, la presencia y actualmente tenemos una ley nacional sobre los cuidados paliativos. Entonces, en Mendoza tenemos, yo trabajo en el Hospital La Mayor, está la Flor también trabaja conmigo, Janina trabaja en el Hospital del Carmen, digamos, en la OSEP. Todos los hospitales grandes, el central, todos tienen servicio de cuidados paliativos, los centros oncológicos, la atención ambulatoria, de domicilio para pacientes que desean transitar y familias no al final de día en la casa, y en internación, ¿no? Bueno, como les decía, esas serían como nuestras tres áreas y ya estamos en varias universidades dando clases en medicina y en enfermería. ¿Sí? Por ahí como para tener en cuenta es un cuidado interdisciplinario del paciente y no solamente en nuestra especialidad del paciente, sino la unidad de tratamiento, el paciente y familia o los seres queridos que tengan alrededor. Igual tratamos al paciente, igual tratamos a la Las familias serían en el aspecto de apoyo, todo familia. eso, o si necesitan algo médico para también pueden intervenir ustedes. Sí, la familia, ahí les quiero acordar cómo se dice en inglés, porque realmente acá decimos familia, no tenemos otra traducción para... Ajá. Son los que están ahí, Sí, el que sea, el amigo, el acompañante. Y el tratamiento de la familia es para afrontamiento de la enfermedad, o sea, la necesidad que tengan, ¿no? ah, O si la familia, y después el cuidado paliativo no termina cuando se muere el paciente, sino continúa en el duelo. Y ahí también más foco, sobre todo y únicamente a la familia, ¿no? Pero desde necesidades médicas, a ver, uno puede predecir, vos sabés, Inés, qué sé yo, que va a tener un duelo complicado, entonces podemos ir laburándolo antes. Podemos ver que hay lo que se llama un agotamiento, una claudicación familiar, mucho esfuerzo por los cuidados, implica acompañar a esa persona, entonces ahí intervenimos antes para que no claudique, ¿no? claro. Y sería. La idea es ver el conjunto, esta unidad. Claro, van detectando Exacto, qué va pasando en ese ambiente, en esa casa. totalmente. Eso es tan pura arte, Claro. porque no hay nada dicho. Uno puede entrar a una casa y decir esto va a ser súper fácil, es súper complicadísimo, y a veces, sobre todo, bueno, yo trabajo en el Hospital La Mayor, que tenemos muchos pacientes jóvenes con chicos chicos. Entonces, bueno, ese tema, por eso la interdisciplina, ¿no? De pensar en una trabajadora, un trabajador social, de pensar en una mujer en edad productiva, un varón que va a dejar a familias sin ingresos, entonces cómo empezar a gestionar la pensión, el CUT, bueno, desde ahí un millones de cosas, las directivas anticipadas, que es algo de lo que va a hablar Rocío, Ah, bien. que ya estuvimos viendo de toda la parte legal, ¿no? Pues, Sí, es importante por eso, ¿no? sí, Desde el momento en que se muere la persona y ya no solamente el vacío de que fue la persona, sino toda una desorganización que está bueno verla antes. sí, Y además me parece que es muy importante la calidad de la relación de los miembros de la familia, que no todos tienen la misma actitud frente a estas decisiones. Entonces, eso creo que es en otro foco para atender. mira, puede ser un problema o puede ser algo hermoso. Exactamente, así es. Entonces, pero también hay que entender que todos en las familias,
persona está más para hacer trámites, ir a la Sí, farmacia, sí. que para cuidar al enfermo, cambiar pañales. Ujú. Entonces, si uno por ahí al principio delimita, ¿no?, los roles y también está en paz con eso, el acompañamiento es mucho más fácil. Y después, bueno, el tema de las decisiones y esas cuestiones Sí, pasan cuando por se otro lado. organiza más el momento. Tal cual. Bueno, yo les traje acá. No pasa. Es muy incómodo. No, me iba a traer el mouse y lo apreté, tenía botones al lado. Ah, no, no importa. A ver. Ahí. Bueno, yo les traje, no sé si han, como para un disparador, ¿no?, pensábamos para explicar una parte de la literatura, un libro que se llama La muerte de Iván Ilyich, que es un libro de Tolstoy, es un escritor ruso, que ahí está la primera foto de él, foto a color, y él, un libro súper chiquito, muy recomendable, escrito en el 1800, así. Él lo escribe en una época de su vida en donde da un volantazo y empieza a ver como lo importante y se hace un pacifista, ecologista, y bueno, cambian muchas cuestiones en el hacerse casi un ermitaño. Como que tuvo una crisis existencial, Sí, ¿no? tal Pasó cual. de un momento Él de era éxito, de reconocimiento, a una crisis de vida, Él digamos. nació, parece que en una familia bastante acomodada incluso, y después se hizo pacifista y de hecho inspiró a Gandhi muchísimo en su accionar. Muy interesante, ahora leí la biografía por eso, no sé si la conocía. Pero bueno, este libro, ¿por qué les digo? Porque tiene que ver un poco, ¿no?, con este corte, creo, en su vida cuando lo escribe. La muerte de Iván Ilyich, Iván, para ponerle un contexto, él era un abogado en una sociedad así como muy jerárquica, y él, su familia era bien, no tan bien, digamos, para esa época, y él quería escalar, escalar, escalar. Entonces estudió abogacía y quiso ser juez y llegó a ser juez. Y en ese contexto, su vida fue guiada por sus propios deseos de, no era de tener más poder, sino de tener renombre. Da la impresión es que él quería ser alguien en esa sociedad, para comportarse y ser en esa sociedad. Dice esta frase: no había que esforzarse por dejar al margen de todas estas actividades cualquier elemento vivo y palpitante, que tanto contribuyen a perturbar el perfecto desenvolvimiento de las causas jurídicas. No debían existir relaciones más allá de las meramente sociales, y tales relaciones debían restringirse exclusivamente en el ámbito laboral, pues no había ningún otro motivo para establecer. Asimismo, pronto se desencanta de la vida conyugal y resuelve reducirla a las satisfacciones que podía ofrecer: una mesa puesta, una ama de casa, un lecho, y sobre todo ese respeto a las formas exteriores sancionadas por la opinión pública. Su vida era una vidriera, ¿no? ¿Te acordás de la canción del hombre del sombrerito gris? Ahora Ah, sí, sí, sí. la de Charlie con... Se corta un poquito el audio. No sé si será cuestión del micrófono, pero se pierden algunas palabras. ¿Crees que me va? No hay problema. Sí, por ahí que se... A ver ahí. ¿Ahí mejor? Me parece que sí. También interfiere mucho los sonidos de otra gente que tiene el micrófono abierto. Claro, tendrían que cerrarlo. No lo cierro yo por si después quieren preguntar, pero estaría bueno que lo cerraran. En todo caso, Leti, si querés cerrarlo y cualquier cosa, el que quiera hacer alguna pregunta, que lo abra y hace la pregunta. ¿Qué te parece? Perfecto. Gracias, Leti. Bueno. Iba bajando. Bueno, voy a subir. Voy a tratar de avisarme. Bien, hay algo simbólico en el libro donde Iván se sube una escalera, se cae y empieza un dolor que no era normal, que se perpetuó y ya lo dejó postrado. No lo dice, pero probablemente ya tenía un cáncer. Y lo simbólico de caerse de la escalera del ego, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando llega la enfermedad? Se daba cuenta de cuantos lo rodeaban,
rebajaban el acto terrible y espantoso de su muerte al nivel de una contrariedad pasajera y un tanto inadecuada. Se comportaban con él más o menos como se hace con una persona en un salón, que difunde una oleada de mal olor. Tomando en consideración para leer, se había plegado a lo largo de su vida. Veía que nadie lo compadecía, que nadie quería comprender siquiera su situación. Solo Gerismain la comprendía y lo compadecía. Gerismain, ay, llega de mí. Perdón. Gracias. Bueno, cuestión que esta situación dice que todos lo veían en el lecho de muerte como alguien que despedía mal olor, mira, como una contrariedad en la vida, algo como que la Matrix puso que no debería estar ahí, alguien, digamos, consumido, alguien que estaba con dolor, alguien que no era bonito de mirar. El único que él sentía que lo compadecía era su empleado, digamos, ¿sí? Que era un negro, que era Samín. Y él, su esclavo, decía, todos tenemos que morir. ¿Por qué no molestarse, pues, un poco por los demás? Cuando llega la muerte, Iván dice, sí, los estoy atormentando, pensó. Les da pena, pero estarán mejor cuando yo me vaya, cuando haya muerto. Hizo intención de pronunciar estas palabras, pero no tuvo fuerzas para articularlas. Además, ¿para qué hablar? Lo que hay que hacer es actuar, pensó. Señaló a su hijo con la mirada y le dijo a su mujer, llévatelo, me da pena, también de ti. Quiso añadir la palabra disculpa, pero en lugar de eso dijo culpa. Y como ya no tenía fuerzas para corregirse, hizo un gesto con la mano sabiendo que quien debía entender lo entendería. Dice... que Iván logra en sus días poder redimir, poder entender que hay alguien aparte de él en la vida, y poder entender que la mujer está llorando un montón al lado de su lecho, y él ahí es de pedirle perdón, ¿no? De no haberla visto nunca. Y así, Pero no con el audio. Estoy tratando de cerrar los micrófonos, pero hay gente que vuelve a entrar con el audio abierto. Les pido por favor que lo cierren. A ver, ahora. entonces, Ahí. pero si no van y lo leen, porque es re corto y re bonito, creo que los tengo para pasárselos, lo tengo en PDF. A mí lo que me dejó este libro fue honestidad como identidad, lo que uno es al final, no vamos a hacer otra cosa que no sea lo que hayamos vivido. Nos morimos como vivimos. Y cuánto una persona necesita de la compasión de otro. A veces somos los amigos de Iván, ¿no? Yendo a ver al muerto y queriendo hablar de pájaros y del clima, y en realidad el que está ahí nos pide que hablemos de eso que no podemos evitar. Está ahí, nos pide presencia y nos pide que reparemos en su dolor y compasión, que por ahí tiene mala fama, ya vamos a hablar más de esta palabra, y que era lo que le daba su esclavo, ¿no? Le levantaba las piernas, se quedaba al lado y no tenía miedo al sufrimiento, digamos, del otro. Y ahora... Terminamos de ver cómo trabajamos en el... Bueno. Entonces, sí, sí, me tomo un mate. Sí, tomate un mate. Esta diapo, para que
le conté a Jamie más o menos cómo se han desarrollado los cuidados paliativos que son. Entonces, vimos como con algunos compañeros se quiere las características, la cultura paliativa, porque entendemos que el cuidado paliativo centra la atención en la persona, no en la enfermedad, que es lo que se trata de enseñar en las universidades y de ya sacar en las otras especialidades, ¿no? Somos algo a operar, somos una persona con una cosa que se tiene que operar, pero antes somos una persona. Entonces, la atención centrada en el paciente requiere de empatía para nosotros, de silencio, de presencia y de compasión. La empatía, como definición, no es ponerse en el lugar del otro, sino ante alguien que está sufriendo, identificar en mí una emoción que se parezca a la del otro. Y ahí acercarme, ¿no? Y decir, bueno, ahora la verdad que siento parecido, ¿no? No tengo que pasar por lo mismo que pasa una madre que está duelando un hijo, pero sí me tengo que acercar a algo a mí que me duela como esto, para yo entender. Sucediendo O sea, sería una conexión con algo interno de uno para poder hacerlo afuera. Exacto. Y eso interno puede tener que ver con una experiencia previa de vida, es que se sugiere, despierta, reactiva una emoción específica, ese recuerdo, digamos. Tal cual. Sí, exacto. No está mal hacerlo. No, al contrario. Ahí después hay un video re bonito, se los voy a pasar, de Brené Brown, una trabajadora social que habla y estudia, investiga sobre la empatía y la vulnerabilidad. Y es re bonito, pero ese dibujo que está puesto ahí está a propósito. O sea, hay alguien que está tocando y alguien que tienen dos nubes, tienen algo en común. Si bien el otro tiene el sol, porque capaz que a él no le está pasando la crisis que tiene el otro, pero dice, bueno, mi nube parecida a la tuya es esta. Sí o sí tengo que recurrir a mi biografía. Sí o sí a mi experiencia para ponerme en el lugar del otro. Y de ahí poder acompañar. El silencio es fundamental en la comunicación, habla más muchas veces nuestro cuerpo, nuestros gestos, que las palabras dichas. Entonces, poder tener momentos de silencio ante el paciente, ante la familia y ante el equipo, da lugar justamente, ¿no?, a que veamos lo que capaz no estamos queriendo ver, ¿no?, como esto, ¿no?, como el hecho de la muerte, y da lugar también a que las emociones salgan sin ningún filtro, ningún stop de otro. Eso se refiere a cada uno, al silencio de cada uno de nosotros o de profesionales, o de la red que está, de profesionales que está. No, más que nada lo tomamos en la comunicación del profesional para con el paciente o para con la familia. Por ahí el silencio, permitir esos espacios que son incómodos y que en general en la medicina no existen, porque preferimos llenar de palabras complicadas o hacer la cosa rápida, cualquiera de las formas para que no haya silencio, permite al otro sacar probablemente dudas, emociones, hacer una reflexión. Si nosotros hacemos una pausa ante una mala noticia, en esa pausa probablemente esto decante y no quede como seguimos con otra cosa para que no se note. Pero es esto, ¿no? Que en el acompañamiento en general el silencio también tiene que estar. Si vos me preguntás punto aparte, tiene que estar. Como esto de no siempre hay algo que decir, no siempre tenemos que decir algo. No, todo el mundo piensa que digo, voy, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le digo? No hay que decir nada. A veces que con la simple presencia, la simple mirada, o estar de la mano, o estar presente, a veces es suficiente. Sí. Muy importante. Justo viene presencia después por eso. La otra característica es la presencia. Esto es hecho para médicos, esta diapo, pero para que también entendamos cómo esto lo podemos llevar a un acompañamiento. Estar presente para el otro, estar presente para el otro, para nosotros tiene una característica muy importante, que es despojarse de lo que nosotros somos o lo que traemos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a estar activamente escuchando, ayudando, entregando lo que tengamos que entregar, realmente tenemos que dejar nuestros prejuicios
afuera. Tenemos que hacer un ejercicio previo para que esa presencia sea limpia y que le podamos dar lo que el otro necesita, no lo que nosotros creemos que el otro va a necesitar. ¿Sí? Entonces nos despojamos de juicios, de evaluaciones, debe tener esto, debe tener aquello, necesita que venga tal, necesita a tal otro. No. Somos como un lienzo en blanco. ¿Vos qué necesitas? Y ahí nos predisponemos. ¿Ah? Para esto, silencio y presencia. Y la compasión, que es la última y que vuelvo a conectar con el cuento, la novela, la compasión es esta, ¿vieron cuando yo les decía lo que es la empatía? Bueno, es la empatía en acción. Una vez que yo conecto que parecido al otro me mueve, me identifica, la compasión me dice, bueno, tenés este don, tenés esta cualidad, tenés esto al servicio hoy para entregárselo, hacelo. Hacelo. Entonces la compasión viene de la empatía en acción, con pasión. Lo que Iván necesitaba era esto, ¿no? Que alguien activara, no que lo vieran mal, que alguien activara eso. Hice una parte del libro, él solo me levantaba las piernas y ya me calmaba el dolor. Solo eso, activarse, accionar ante el sufrimiento del otro. Como acá la imagen, ¿no? Que le ofrece un paraguas, su corazón, esto es lo que tengo, con lo que yo tengo. Siempre también haciendo esta autoevaluación de decir cuál es lo que está a disposición para el otro, sin que nosotros terminemos fundidos, ¿no? Con el motor fundido porque estamos dando algo que no tenemos. No. Bien. Ahora sí. Y eso que la alargué porque no venía. Buen día. La verdad que tuve un problema con un paciente, así que me tuve que demorar, les pido mil disculpas. La idea era estar antes. Estuve pensando, bueno, mi nombre es Janina, creo que les dijeron a todos como mi nombre. La idea es contarles un poquito y contarles cómo trabajamos, qué hacemos, a qué nos dedicamos nosotros todos los días. Yo tengo la particularidad de que soy médica de familia, antes de hacer la parte de cuidados paliativos. Estuve haciendo la residencia, trabajé en un montón, digamos, de lugares como médica de familia. Y a raíz de un montón de situaciones que se me fueron presentando, que es la causalidad, ¿no? Que a veces nos va mostrando de a poquito a dónde uno tiene que llegar, conocí un programa donde se trabajaba cuidados paliativos y me resultó... Perdón, no se escucha. ¿Podría acercarse más al micrófono? Sí, bueno, ahí está. O hablar un poquito más fuerte. Seguramente se va a tomar. ¿Querés un almohadón? Me siento acá, en el piso. Toma, mira. Me van a ver más de cerca nada más. Ahí está. ¿Me escuchás? ¿Este es? Sí. Bueno. Sí, ahora se escucha. No sé qué escucharon, pero la idea es trabajar, o por lo menos contarles a ustedes, cómo nosotros hemos ido, cómo trabajamos, digamos, en el diario sobre el tema de cuidados paliativos, por ahí contarles un poquito cosas que nos pasan y con lo que nos encontramos, ¿no? Porque nosotros, por lo general, hay diferentes niveles de atención y, bueno, Lauri está en el como en el tercer nivel, está. Y yo estoy en el segundo y en el primero. Entonces, como que está bueno por ahí compartir todas estas experiencias que son importantes. Les decía que, bueno, había sido médica de familia y después de alguna manera u otra me fue llevando a poder, digamos, conectarme con esta especialidad. Mi primer paciente fue mi mamá, digamos que ella fue, digamos, tuvo cáncer de mama durante 15 años y bueno, y me tocó a ella acompañarla desde, en realidad, desde un conocimiento muy pequeño, porque todavía no empezaba, y bueno, de alguna manera, solita, digamos, se fueron dando las cosas y me empecé a especializar en esto. Sí, me especializo más en los pacientes oncológicos, trabajo más en esta parte y bueno, y trabajo en diferentes lugares. La idea es entender que cuando nosotros como equipo que cuidado paliativo, digamos, no es el médico solo
somos un equipo, digamos. Lo ideal, lo que debiera pasar es que somos varias personas trabajando, ¿no? Es el médico, es el enfermero, es el psicólogo, es el psiquiatra, o sea, es el psiquiatra, el kinesiólogo, digamos, el acompañamiento terapeuta, el musicoterapeuta, no sé, pues, o sea, siempre vamos agregando a medida que se va necesitando, ¿no? Pero el arte terapia, voluntarios, como el capellán, por ejemplo, si se pudiera. Hay equipos que tienen filósofos adentro de los hospitales están, pero bueno, o sea, estamos en la Argentina, entonces hay cosas que se van atando con alambre y se van armando como se ¿Mm? La ideal es esto, que seamos un equipo multidisciplinario y lograr la transdisciplina, que cada uno aprenda del otro y nos vayamos haciendo cada vez, digamos, mejor y aprendiendo de la otra para mejorar lo que nosotros hacemos, que eso es lo más importante. Acá, en Mendoza, si quieres, ¿son todos de Mendoza? Sí. Sí, en el Zoom hay gente de otros lugares. Bueno, pero como para ir de acá hacia lo que está en Argentina tenemos, o sea, por lo menos acá en Mendoza hay un montón de lugares donde hay programas de atención, de cuidados paliativos. Algunos pertenecen a obras sociales, otros pertenecen, digamos, a hospitales. Están agregados o están hechos, digamos, o están armados de diferentes maneras. En el Hospital Lago Mayor, en el Hospital Central, está el equipo de cuidados paliativos. En DAMSU también está el equipo de cuidados. En OSEP también hay un equipo de cuidados paliativos. En OSDE no hay después hay equipo. como empresas que Hay empresas que están trabajan para armadas obras sociales. y habemos una cantidad de médicos de cuidados paliativos que tenemos como un grupo Autoconvocados. donde de alguna manera, bueno, los pacientes por ahí van buscando y en dependencia de la disponibilidad de zona y demás, vamos trabajando o empezamos a conectarnos con los pacientes y como se puede y en dependencia de la posibilidad, vamos armando los equipos. Siempre el objetivo es ese. ¿Hay mucha demanda de médicos para formarse en especialidad o cómo sería interesado? Qué buena pregunta. La verdad que, mira, para que vos te hagas una idea, me voy un poco más atrás. En Europa, que es donde la primera escuela, ¿no? Yo les contaba Inglaterra, socializando, viene en España, los cuidados paliativos son muy fuertes. Hay de 10 pacientes, 8 no tienen cáncer. O sea, están en cuidados paliativos que tienen una enfermedad severa, limitante para la vida, y no tienen cáncer. Esos 8 pacientes que tienen insuficiencia cardíaca en estadio terminal, diálisis, EPOC, demencia, Alzheimer, ELA, esclerosis múltiple, o sea, hay muchas enfermedades hoy que no son cáncer y sobre todo a medida que la población se va envejeciendo. Entonces, la demanda, por ejemplo, en España es súper alta y tienen equipos de la NASA, con de todo. Acá se está empezando a armar, digamos, que hay médicos que quieran estudiar y hacerlo, y la verdad que no mucho, porque nosotras coincidimos, acá hay que querer meterse a los cuidados paliativos, no es una cuestión, nadie que venga a ayudar al equipo puede venir sin haber trabajado la muerte propia, por lo mínimo. De ahí en más un montón de otras cualidades, ¿no? Además que somos una especialidad como sumamente infravalorada. Estamos como en el lugar donde, a ver, se lo voy a poner como ejemplos, ¿no? Hay una doctora de ambulancia que lo ve a los nombre. por supuesto. No, pero bien por la dos, pero, o sea, es como. Pero esto es como hay una doc que nos manda. Política, baja con la infravalorada. Eso sí, también. Para nada. Hay una doc, por ejemplo, que hace guardias y cuando ve a los pacientes que están como en fin de vida y que no hay nada más para hacer, o sea, pero que hay que actuar en el momento, nos empezó a llamar. Entonces, yo en un momento le dije, pará, porque esto no es así. O sea, no es ir y colocar morfina y listo. O sea, no. O sea, esto no es cuidados paliativos.
sea, obviamente es suprimir un síntoma que quizás en su momento ayude, pero no podemos trabajar con el paciente de esa manera. Nos ven de esa nos ven de esa forma. Hay colegas que nos ven los de la morfina, los de la parca, no sé, tenemos... Y es triste que nos vean de esa manera, porque trabajan de esa forma, o sea, porque nos ven como que trabajamos de esa manera. O sea que ustedes son los bichos raros Claro. dentro de la medicina. Y en la vida personal también lo somos, pero por algo estamos donde estamos, pero digo, es como, en esta parte es muy difícil digamos, que valoren la especialidad. Entonces, por ahí también que haya demanda para poder formarse, que no encontraste a alguien por alguna manera o por alguna causa, que encontraste qué significa paliativos y pudiste hacer algo, es difícil entrar en esto. Me parece que para contribuir en el tema como usuaria de cuidados paliativos en nuestra situación familiar, no se conoce esa infravaloración del famoso trabajo que hacen, tampoco se conoce. Entonces uno, en momentos de mucho agobio, acude, pero sin tener claro cuál es la pluralidad o la transdisciplinariedad que ustedes aportan. Yo quiero mencionar que en DAMSU hay un proceso de formación y convocan a voluntarios, pero no hay procesos de formación, además de DAMSU, por el que hemos tenido contacto. Son como capos en lo desconocido, como súper valiosos, y no se valora. Esto no digo por intencionalidad, por ahí uno puede prestarse a eso, sino por desconocimiento. Yo creo que ese desconocimiento tiene que ver con el temor que muchos tienen a la muerte. Ustedes decían recién que para dedicarse a cuidados paliativos hay que ver primero, pensar y procesar la propia muerte, la que tenemos. Hay gente que le teme a pensar la muerte. Es más, tiene mucho grupo me dicen, ¿cómo vas a hablar de la muerte ahora? Sí. Y no solamente eso, sino que también pasa por la parte del ejercicio médico, ¿no? Y el ejercicio de todos los profesionales de la salud, donde también hablamos del fracaso terapéutico. Digamos, donde este ego me permite no aceptar el fracaso terapéutico. Entonces, por ahí nos encontramos en una medicina mercantilista, en una medicina donde ha crecido en un montón. Entonces, tenemos por ahí estos profesionales que se dedican a trabajar y a salvar a todo, es como que todo el mundo hay que salvarlo. Y mientras haya latido, hay que hacer algo. Y no es así. Entonces, ¿eso qué implica? Implica tu fracaso terapéutico, implica tu fracaso como profesional y no pensamos en esa persona que está mal. ¿Me explico? O sea, es como que despersonalizamos, nos vamos a la enfermedad, tratamos de sostener. No, mira, yo pienso que coincido acá un poco con Griselda. Es decir, yo creo que lo de ustedes falta difusión. Yo te garantizo que yo voy y hablo de esto con un grupo de amigos míos, ¿no? Es que así como ha funcionado yo todo creo que este tiempo. falta, no sé, humildemente. Sí. Mira, los mismos médicos. Los que lo niegan, lo desconocen. A nosotros nos mandaron, como médico, dijo, bueno, hay cuidados paliativos, tienen que contactarse con, ¿entendés? La verdad que podría haber otro tipo de cuidados, no sé, hay que ponerse a pensar, porque yo creo que el trabajo que realizan ustedes es magnífico, un poco es la presencia de Dios ahí. mucha gente llega diciendo cómo no vinimos antes. Pues yo te digo, Y hoy, gracias a Dios, ha llegado mucha gente. ¿Por qué? Porque atendiste a mi abuela. Ahora quiero que me veas. Ahora atendiste así, ¿no? El boca en boca. El boca en boca. Realmente nosotros, exacto, y nosotros en los ambientes donde trabajamos, es muy corta la experiencia en el lado. Maggiore en el 2015 tiene recién cuidados paliativos.
a poder llegar a ver hoy un paciente que entre caminando y no en una camilla al consultorio. Porque antes las derivaciones eran muy al final, donde ya realmente venía este mote, ¿no? De bueno, vamos a poner la morfina y el paciente se muere, que es uno de los mitos, que sería bonito charlar también estos mitos, ¿no? En realidad el mito de la morfina era porque los pacientes llegaban al final, iban a morir igual, con o sin morfina, solo que venía alguien, le ponía morfina y el paciente fallecía. Que era lo único que había. Claro. En ese tiempo era lo único Hoy que en había día para la tratar. morfina queda, o sea, la recontrusamos, súper noble, hermosa, pero tenemos cosas más fuertes. Y la podemos usar desde el inicio, y la podemos sacar y la podemos aumentar. Y todo esto que corría antes no es que se va a morir o que nada que ver. Nada que ver. Si llegamos antes. Claro. Por eso lo que hay que tener claro, digamos, que cuando nosotros trabajamos en esto, siempre cuando entramos en la familia, a mí, por ejemplo, que yo hago domicilio, ¿qué me toca primero, no? Aparte de conocerlos a todos, de identificar, ¿no? Quién es el paciente, quiénes son los familiares, es explicar lo que hacemos. O sea, es sentarnos a tomarnos el minuto para que sepan qué trabajamos, que no es solamente que vamos a trabajar con el paciente, que trabajamos con la familia, estas palabras que Laura les puso, ¿no? Sobre todo el silencio, para dar la posibilidad de poder mirar a cada uno de los componentes de la familia, los componentes de la familia, para ver dónde está más la angustia, dónde está la persistencia, dónde está la persona que no nos va a ayudar, por ahí la resistencia. Tenemos que empezar a ubicarnos dentro de todo ese contexto familiar y o sea, personalizar a esta persona que dejó de ser persona porque pasó a ser una enfermedad, porque es lo que generalmente nos encontramos, y a encontrar y a detectar todas estas cosas. Estas son, las primeras consultas son larguísimas, al menos yo, porque hablo, porque bueno, me encanta, es como que por ahí entender un poquito el contexto familiar, de dónde venimos, a dónde vamos, qué queremos, y hacerle entender también a la familia que qué quiere el paciente, porque digamos, lo que tenemos que centrarnos es dónde estamos parados y qué quiere este paciente. Porque si bien incluyo a la familia, dejar que este paciente diga qué quiero, cómo quiero, ¿no? Eso es, digo, bueno, es que digo, esto es como por un lado. Por otro lado, también tenemos pacientes en diferentes estadios, digamos, estos pacientes que todavía no están en tratamiento oncológico, o pacientes que están recién arrancando el diagnóstico, que no es lo más común, porque por desgracia tenemos derivaciones súper tardías. Eso sería algo idealmente a cambiar. Los mismos médicos deriven con más tiempo. Algo con lo que todavía seguimos y estamos como tratando de alguna manera de que los pacientes sean derivados a tiempo. A tiempo en el momento inclusive hasta desde el diagnóstico. Y no es porque a lo mejor tengamos muchas cosas que trabajar, porque no solamente trabajamos en el síntoma físico, se trabajan en otras cosas, podemos ayudar a trabajar en esto, a poder hablar de otras cosas. Ustedes intervienen cuando está confirmado que todo este proceso, pues, me detectan un cáncer que es heavy, pero capaz que existe la posibilidad de curarme y no, ustedes intervendrían si o seguro que no hay nada que hacer que ahí. Ahí donde está, ¿ves? Ese es el pensamiento que tiene todo el mundo, ¿no? O sea, nosotros en realidad, como médicos, como equipo, digamos, y no estamos hablando solamente de cáncer, estamos hablando de cualquier enfermedad que pueda, como demencia, ¿no? En realidad, porque tenemos que acotarnos al tema de calidad de vida, que es como nos centramos en esto. Entonces, no hay un momento de derivación, digamos, oportuna. Yo creo que en el momento donde vemos que el paciente necesita trabajar, capaz que vos disentís conmigo o vos crees que hay algún otro momento, ¿no? Los libros te dicen cuando el paciente, en el caso de cáncer, grado 4 con tal cosa, con síntomas, porque hay criterios por ahí que en algún momento se escribieron, que tampoco le dan bolilla. La mayor parte de oncología lo mandan cuando ya no hay terapéutica oncológica. Por ejemplo, un ejemplo muy válido es que yo trabajo en COVID, ¿no? Donde todo tratamiento. Sí. El paciente en quimioterapia con síntomas, lo veo yo, tiene una vez, 2 veces, se le va la diarrea, no lo veo más. O sea,
entra y sale al área de paliativo. Un paciente hematológico, por ahí lo que dibuja y representa el paradigma es el paciente hematológico, que a lo mejor empieza con una enfermedad súper joven y la tiene mucho tiempo, ¿no? Hoy en día con los tratamientos, y a lo mejor hay tratamientos que lo llevan al borde de la muerte y salen y vuelven, y bueno, eso hace los cuidados paliativos. Estoy ahí con el síntoma. Mi función es arreglar el síntoma, me van a llamar a mí. Yo por ahí lo que le digo a los pacientes, digo, si usted no tiene clínico, bueno, es lo mismo que yo sea su clínica, ¿no? Vamos a tratar los síntomas, nos empezamos amigando por ese lado, Claro. para decir, porque lo que vos comentabas de por ahí, la no difusión es también la mala prensa, ¿no? Sí, Voy a ir a cuidados paliativos. sí. Venime a ver, porque el oncólogo sabemos que no te va a atender el teléfono, que no te lo dio siquiera, por ende, venime a ver la cantidad de veces que haga falta, entonces yo qué hago, no espero, no lo tengo 15 días esperando su turno con el oncólogo, vomitando, con diarrea o con dolor, lo voy viendo en el medio. Y esto también de que poder difundir, ahí vuelvo a eso, es que también nosotros, como un orden moral, tenemos que hablar de la muerte con la gente con la que convivimos. Y tenemos que decir, che, si un día estoy muy para atrás, llévenme al hospital o no me lleven al hospital. Y si estoy muy, muy, muy para atrás y me quieren poner una sonda, me la ponen o no me la ponen la sonda. Entonces, una parte de poder difundir esto es que en el lugar donde estemos, por ejemplo, yo no sé acá, pero si alguno trabaja en periodismo, murió de una larga y dura enfermedad. Dale, está muy grave. No, está por morir. O sea, hay que ponerle nombre a las cosas. Desde el lugar donde cada uno esté, con nuestros hijos, con los adultos mayores, haciendo, es lo mismo de Bali. Nunca se va a morir el abuelo. Entonces nunca arreglamos nada, nunca queremos enfrentar ese dolor. Una de las intervenciones que por ahí hacemos cuando estamos haciendo este acompañamiento, ¿no? Cuando se logra por ahí conocer al paciente, conocer a la familia, sabemos que hay niños, entonces como que vamos acotando la información a los niños, o sea, enseñándole a los papás a explicarle a los chicos, a cumplir estas cuestiones. ¿Lo debo al velorio o no lo debo al velorio? ¿Hacemos velorio o no hacemos velorio? ¿Cómo le digo a mi mamá qué quiero? ¿Cómo armamos directivas anticipadas? Porque ¿cómo le digo a mi mamá o a quien sea que escriba qué quiere o que firme el papel para evitar? Entonces, como que siempre hay un montón de cosas que uno tiene que ir hablando. Hay cosas que a veces los pacientes no tienen miedo a la muerte. Hay pacientes que en realidad lo que pasa es que les da miedo lo que va a pasar cuando no estén. Todo lo que va a pasar. Claro, o lo que va a pasar al que deja. Entonces, muchas veces trabajamos y no es el síntoma, o sea, no es un síntoma en sí, sino que lo que estamos trabajando es la tranquilidad de ese paciente hacia el resto de su familia. Es decir, yo quiero dejarlos a todos tranquilos, que tengan los papeles, que no les pase esto. Con otras, hoy, por ejemplo, estoy trabajando con una mamá, tiene 49 años, y estamos trabajando un diario, digamos, para que ella se los deje a sus chicas como un legado y de alguna manera poder dejar todo esto que quizás no vaya a poder, digamos, en días especiales o en momentos que ella no vaya a poder estar. Entonces está trabajando. Y desde que estamos trabajando eso, y ella puede de alguna manera poder escribir, que quizás no es poner en palabras, pero lo puede hacer, le está ayudando un montón y está bajando inclusive hasta el síntoma, ¿no? Que es el dolor y la angustia que estamos trabajando hoy, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay cosas que nosotros tenemos esa posibilidad y yo creo que todos los médicos tendrían que hacerlo. Por eso, 100%. bueno, en mi casa se habla todo el tiempo, pero bueno, yo aprendí a esto y no quiere decir que no tenga miedo a morir. Yo creo que uno tiene que aprender dónde estamos, lo trabajamos todos los días. Nosotros aprendemos de los pacientes. Cada paciente es una enseñanza para nosotros. Es como ese granito más como para arrancar y seguir y decir, en esto tengo que seguir, en esto tengo que trabajar, en esto tengo que mejorar, ¿no? O sea, hay pacientes, digamos, que son muy especiales. Todos los pacientes son especiales en realidad, pero hay algunos que nos marcan un poquito más que otros. Entonces se hace una comunidad de alguna manera de trabajo. El enfermero que trabajó,
el compañero que me atendió el teléfono y la señalo de edad, porque muchas veces por ahí, ¿qué hago? Porque por ahí nos ponemos varas muy altas de tratamiento y a veces, como dijo Eda, hay pacientes que así como viven, se mueren. Entonces eligen por ahí el elegir en no trabajar, el sufrimiento, el castigo. Bueno, como hay... Les hago una consulta. Ay, había una duda antes. No, yo creo que es un tema de discusión, pues yo trabajé, digamos, ¿cuál es la idea de la gente cuando alguien se está por morir? Se llaman a servicios. La generación Pero me acuerdo que no escuchaba la Biblia. Los católicos y los no católicos. Me voy a sentar en la silla, mamá. Y los agnósticos, ¿sabes por qué? Yo un montón de veces, hay amigos míos que se estaban muriendo y que eran agnósticos, yo sabía que eran agnósticos, y yo hablaba con la mujer y le decía, escúchame, hay una posibilidad que venga el sacerdote, lo confiese, mientras reina los cielos. Entonces ahí, y así la cosa. ¿Cómo que se llama? Y bueno, es decir, eso es lo que está metido dentro de la gente, con el prejuicio, de decir, no lo hagas porque se va a frustrar. Claro. No, entonces los pobres curas tuvieron que cambiar. Bueno, Sí, los pobres. tuvieron que cambiar, ¿no es cierto? Y decir, ya no hablar de la extrema unción, sino de la unción de los enfermos. Para que entrara más. Ahí me dieron unción de los enfermos cuando estuve enfermo. Bueno, yo soy católico, respeto todas las otras. ¿No es cierto? A mí el cura me dio la unción de los enfermos. Pero es a lo único que uno llega. Yo tengo personalmente, que con esto termino, un amigo personal, hermano mío de toda la vida, que está con un cáncer y lo atiende ahí capó. Claro, yo veo cómo se ve. Bueno, ¿y cómo le digo yo a él? Mirá, no tiene idea. ¿Me entendés? Pero me va a decir, te estás loco, ¿de qué me estás hablando? Entonces yo creo que hay que entrar a educar la población. ¿Cuál es el medio que es necesario? Por ejemplo, en Canal 9 están hablando especialistas todos los días en el programa, hay una kinesióloga que maneja el tema del cáncer, qué sé yo, y esa kinesióloga que está trabajando, que después es un amigo mío, va a Canal 9 y bueno, ahora la conoce todo el mundo. ¿Me entendés? Yo no digo, pero nosotros tenemos en el equipo gente que le gusta, a psicólogas sobre todo, que la palabra, y salen y van y hacen y han ido a Canal 9 y hemos hecho jornadas y las difundimos. También lo cierto es que por ahí uno sale como reenganchado y después hay momentos donde vamos cayendo, pero me parece como que lo primordial, más allá de que tomamos la y tenemos que difundir en octubre, es el mes de los cuidados paliativos. Nosotros siempre en el hospital hacemos actividades, ahora antes de octubre vamos a hacer otra, pero tenemos un Instagram, estamos publicando permanente y siempre algo hacemos. Y hacemos cosas como re lindas. El año pasado una maquilladora, la gente de musicoterapia y de psicología y trabajo social hicieron unas mandalas con pacientes y familiares. Pues tuvimos otro de duelo, pero les digo que de lleno de más de 20 personas, que es un montón para que alguien se traslade a un hospital donde vas a hacer turnos, donde digamos todo es más lúgubre, se prende la gente. También el tema es que por ahí en otros lugares no está ese lugar o no está ese espacio. Y armar el espacio es sumamente difícil. Y otra de las formas de las universidades también, empezar a meternos en la educación, ¿no? Tenía dos preguntas para hacerle. Una, me engancho en el tema de los mitos. Me parece que hay algo que pasa, que es que la ciencia y todo va avanzando tan rápido, quizás ahora que en la época de las comunicaciones son más efectivas, uno tiene más acceso. Pero todavía, y esto es una pregunta, creo que está ese mito de que te diagnosticaron un cáncer y en 3, 2, 1 te morís. Yo estoy haciendo la formación en tanatología y la nombran el cáncer como una enfermedad que ya se considera crónica. ¿Es así? Sí. Miles. Digamos. La verdad que, mira, no sé, es como, es por ahí
Claro, como una diabetes. Como que puede quedar, Algo que... es con algo con lo que podés Y ahí convivir. está. Como crónica. Estaba preguntando para ver si me anoto. Son cosas que van cambiando y son paradigmas. A ver, el HIV también. Claro, Y tal ahora cual. es una pastilla. Y la diabetes en su momento mataba a un montón de gente y les cortaba las piernas y ahora cada vez menos. O sea, todo esto va avanzando. Por supuesto que si vos te pones a pensar y si uno lo remonta antes o cuando eran chicos, vos tenías a alguien que tenía cáncer y ¿qué pasaba? Se moría. Tenías a alguien diabético que empezaba con insulina, ¿qué pasaba? Se moría. No, y aparte se moría, porque te arrancaba con insulina y se moría. Entonces vos hoy a un diabético, por ejemplo, le decís que tiene que empezar desde el inicio con insulina y te estoy cambiando, saliendo de la morfina y de cualquier otra cosa. ¿Y qué dice? Me voy a morir. Pero porque su recuerdo de cuando era chico es que a su abuelo le pusieron insulina y se murió. Sí, asocia. Porque se asocia ahí nomás. Lo mismo pasa con esta enfermedad. Obviamente que cada cuerpo es distinto, cada uno cursa la enfermedad y le va a tocar de una manera diferente. Hay un montón de terapéuticas y hay un montón de acciones preventivas, miles, pero hay quien elige y quien hace y quien no, quien llega a tiempo, quien no, pero el tema es desconstruir un poco esto y saber que hay un montón de otras cosas más que se pueden hacer independientemente dentro de la enfermedad, ¿no? Pero bueno, es como el escuchar lo que ya venimos escuchando, o sea, cuando éramos chicos, ya tengo, algunos de ustedes, yo le digo esta palabra, o la posibilidad de que la tengan, ¿qué les pasa en el cuerpo? Todos lo pasamos, ¿no? Mato de carne. ¿Y qué pasa en el Y momento que acá lo está, pasamos? mira lo lindo. Ya le vamos a hacer un panel. Somos varios. Ahora les mostramos al lindo. Acá estamos. Y acá estamos. Y lo otro que les quería preguntar, se nota que ustedes tienen una formación bastante como humana en cuanto de llegar. Claro. ¿Eso de dónde lo han sacado? ¿Ha sido experiencia o en la Claro, facultad eso no de se puede repente? negar. Claro, eso Es nace. De mi mamá y mi papá. Claro, no, pero suponete, hablaron del tema de la empatía, hablaron del tema o sea, de un montón de conceptos muy puntuales que hablan de una cuestión más humana, de humanizar al paciente. Mira, ¿Eso ustedes dónde lo aprendieron? Mi Bueno. recorrido fue, por ejemplo, bueno, desde una universidad que nadie me enseñó estas palabras, cuando yo hice clínica médica, después empecé a hacer un posgrado en paliativo y renegué, por decirlo bien, 1 año y medio con el curso de psicología antes del curso de medicina paliativa. O sea, yo tuve que cursar 1 año y medio, 2, de psico-oncología para después hacer, y dije, ¿por qué estoy sufriendo esto? Porque para mí era un sufrimiento, una mente analítica, que quería ir a la dosis, que quería ir a tratar el síntoma, tenía que escuchar de aceptación, resistencia, duelo, cerco de silencio, y cada vez, mientras más grande me hago, más agradezco haber hecho eso antes. Claro. Entonces mi experiencia fue esa. Después, cuando la otra forma de aprender es del error. Realmente, o sea, si quieren que les cuente, nos hacemos un picnic con las cosas que no le he dicho a la gente, mal dicha, con los momentos en que me he acercado pésimo a familias, a El gente, tema del timing. cuando me he enojado, cuando alguien no entiende que se está muriendo, o sea, todos hemos pasado por estas, es como intensamente, todas estas, y de ahí es donde más aprendí, para no volver a entrar a esos lugares siniestros. Vos me hacían tan mal. Y yo en realidad tuve o sea, yo tuve suerte, de alguna manera creo, porque la formación de grado de la carrera de medicina la hice en Cuba. Entonces como que dentro del primer año, a nosotros, digamos, si llegábamos a decir el apéndice de la cama tanto, era un guardia castigo. ¿No? O sea, es como primero se preguntaba el nombre, nos presentábamos, primero nos presentábamos, después le preguntábamos el nombre, y teníamos que saber el nombre del paciente, el nombre de pila. Teníamos que escuchar, o sea, es como que había toda una relación médico-paciente que se trabajaba durante 6 años. O sea, fue así, o sea, es como que
Si no eras humano en un momento, te van a hacer humano de alguna manera, porque es como que de alguna forma, dentro de lo que era la práctica, era la herramienta que teníamos porque no habían otros recursos. No era un plan. Entonces nosotros teníamos el interrogatorio, digamos, y todo lo que era la parte del diagnóstico, era más de tocar, de hablar, para poder hacer un diagnóstico, antes de poder usar algún tipo digamos, de métodos diagnósticos como dice Laura. Entonces, como que desde ese lado yo aprendí desde otra manera. Cuando yo volví acá y empecé a hacer medicina de familia, que no iba a ser familia, iba a ser emergencia. Yo era emergentóloga de naturaleza, según yo. Me quedé embarazada cuando llegué. Mi novio se aseguró que no me fuera más. Yo creo que fue eso. Es hermoso. Hace 14 años atrás. Y bueno, resulta que ahí empecé medicina de familia porque es que esto es fácil, con el nene, va a ser fácil. Fueron terribles los 4 años, hermoso, porque de verdad fue una carrera en la que yo aprendí miles de cosas. Aprendí a conocer familias enteras, aprendí a relacionarme de otra manera, que no es la manera del hospital. Y cuando empecé a rotar acá, me horrorizaba, verdaderamente, de médicos clínicos que me decían, vos no podés decirle pachita o tota a la paciente. Vos no podés entrar y hacer esto porque vos tenés que mostrar que sos vos la doctora, ¿no? O sea, era como esta cuestión, esta frialdad, obviamente, como dice la doctora, no voy a dar de verdad hasta el día de hoy. Bueno, yo fui una de las resistentes, no residentes, porque me peleé con mucha gente en ese tiempo, porque no iba a cambiar. Yo tengo un lema, el día que yo normalice estas cosas, tengo que dejar de ser medicina. Y después con el tiempo, sí, me fui encontrando y me fui cruzando, más allá de lo que pasó con mi mamá, ¿no? Que vi muchas cosas malas y buenas, conocí médicos malos y buenos y conocí dentro de la parte de la oncología gente sumamente invasiva y que no entiendo, digamos, teniendo en esta cuestión, estando donde están, digamos, no poder dar, porque es como que la gente pone en sus manos un montón de cosas y la gente se queda con esto, ¿no? Y lo vi con mi mamá. Y de alguna manera también es como que después me fui cruzando, me fui llevando a encontrar gente como estos personajes que están acá, que de alguna manera, viste, como que de alguna manera nos querían y el viento nos junta. Entonces, bueno, y vamos aprendiendo el uno del otro y cuando vamos trabajando también aprendemos y aprendemos muchísimo. Pero de verdad yo creo que para más de esa formación, los pacientes te enseñan mucho. Sí, pero al menos a mí. Formación académica, por eso me llamó mucho la atención. Sí, yo hice Gómez Sancho, por ejemplo, hice la maestría con Gómez Sancho y Gómez Sancho tiene la característica de hablarte mucho sobre esto del paciente, porque él lo padeció, es como que escribe un montón de cosas. Paliar, digamos, la Fundación Paliar, me acuerdo cuando Laura Aresta hicimos un posgrado con ella, desde que empezó el posgrado hasta que terminó, estuve llorando. Lloré absolutamente todo porque me ayudó a trabajar miles de cosas que yo tenía, que no tenía. O sea, como yo no sabía ni dónde me estaba metiendo. Estaba haciendo el posgrado, estaba haciendo la maestría, yo ni sabía dónde estaba. Y ella fue la que me ubicó y me dijo, ¿qué es esto? Que es todo lo que la Laura le fue diciendo al principio, ¿no? Son esas pequeñas personas, grandes personas, en realidad, que te van marcando y que te van mostrando. Y bueno, y ahí es donde uno va aprendiendo. No, mira, yo trabajé en el PAMI, que es el jurídico del PAMI. Y entonces, cuando la gente te venía a pedir que internáramos en un geriátrico del PAMI, algún pariente, ¿qué te decía? El viejo se va a morir. Entonces hay que internarlo urgente porque ya no podemos cuidarlo. Es decir, el desconocimiento es absoluto. Entonces, yo creo que acá, te vuelvo a reiterar, primero que va a costar, y a veces cuesta. La gente, el servicio sacerdotal nocturno, dice, no, se va a asustar. Esto también va. Yo creo que de alguna manera hay que ir, ¿ya? Porque la gente, yo te garantizo porque yo hablo con un montón de gente por mi edad, ya están en el nivel de edad, y nunca pensaron en la familia tampoco. ¿Sí? Bueno,
Claro, porque es magnífica la obra de ustedes. Porque la actitud es esa. Si el tipo se está por morir, y bueno, pensando en un geriátrico, cosa que no puede la familia. ¿Me entendés? Es decir, es real. No sé si hay alguna pregunta. Y eso, de la gente que está en el Zoom, no sé si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta, que abra el micrófono, los escuchamos. Damos unos segunditos a ver si alguien tiene algo. ¿Qué es lo más difícil? ¿Pudieran priorizar algo? Yo lo tengo re claro. A mí cuando me tocan pacientes jóvenes. Eso para mí es una de las cosas que a mí me interpela, ¿eh? Esto es propio. A mí me interpela y a mí me desestabiliza, y generalmente ahí es cuando yo busco apoyo en mi terapia. El resto no. más jóvenes. Joven, mira, yo no hago pediatría, cuidados paliativos pediátricos, es mi límite, ni en Pepe, pero no, nosotros vemos chicos desde los 15 años. Entonces, para mí, joven y de 15 a hacer un rango grande, pero 30 largos, ahí ya es como fatal. Sí, gracias a Dios no tenemos tantos chicos entre 15 y 20, ponele, pero más de 25 sí, tenemos varios pacientes y ahí es. Como que no entendés. No, me angustio. Mi empatía sobrepasa. A mí, claro. esto es es personal, es personal. Mío, solo mío. A mí me traspasa, ¿viste? Cuando la pantalla, bueno, mi pantalla se desborda, se inunda, se vuelve a inundar. Puedo tomar decisiones, qué sé yo, pero la angustia sí, la angustia que yo me llevo es gigante. Más que nada la angustia es lo que a mí me pesa. Capaz es un tiempo, al principio en general, cuando ya llevo muchos acompañamientos por ahí más largos, después retomo al camino. Y la verdad que el paciente joven es una de las... Yo tengo una anécdota en realidad que me paré un día llorando. Hacía una semana que había perdido a mi perro. Yo sé que es una tontera lo que les voy a decir, pero de verdad... No, vamos a hacer un encuentro de duelo de mascotas. No sé qué... Voy a venir, porque sigo viendo modelos y lloro hasta el día de hoy. Te hago un paréntesis. Dentro de la tanatología se considera dentro de los duelos no autorizados, pero ahora por suerte se les está dando la importancia que tiene, porque en algunos momentos equipara la pérdida de una persona. Entonces hay una familia con un síndrome que les generaba cáncer a todas las familias. Entonces a poquito era genético, el papá había tenido sarcoma, la hija de 25 con sarcoma, después apareció el varón de 18 con sarcoma, y ya habían tenido el fallecimiento de un nene chiquitito hace un montón de años. Yo venía siguiendo a la familia, por Sofía, y después Irma. Y ahí digo porque es mi niña, digamos, fue mi primer niña y hasta el día de hoy sigue siendo mi primer niña que acompañó al final. Hace una semana que se había muerto mi perro, me dicen, me llama la mamá que Sofía estaba ya casi en fin de vida, o sea que había empezado con todo lo que veníamos trabajando, y me tuve que parar a la mitad del camino, me acuerdo que te llamé a vos, porque bueno, es como que ella así iba a entender, digamos, mi angustia, porque se me había muerto, o sea, yo estaba mal, porque mi Balú se había muerto hace una semana, yo estaba todo como flor de piel, y no estaba estable, o sea, yo venía una semana sentada así, como mirando la tele, viendo cosas, cualquier cosa, o sea, sin tener que pensar, porque todo me reactivaba, digamos, si iba al baño lloraba, porque él iba al baño conmigo, sí, todo lo que hacía era el perro. Entonces, como, y con la familia, ¿no? Contener a mis hijos sin poder contenerme yo, porque era llorar y llorar y llorar. Bueno, toda la semana fue así. Y justo mi hija tiene, habíamos terminado, digamos, de armar la decisión de sacrificarlo por una enfermedad que tuvo. Eso fue un jueves, y el viernes Zoe tiene hace una presentación de Acrotel. Acrotel hace tela. Entonces, bueno, fuimos al show de ella y ahí me llaman. Entonces, como que ya venía yo, o sea, habíamos venido a esta toma de decisión de un ritual familiar que hicimos que fue muy bonito, pero muy doloroso, y estaba todo a flor de piel. Que Sofía le pasara eso en ese momento, y yo tener que sentir esta responsabilidad de tener que
porque es como que en algunas cosas me pongo como mamá apapachadora, y eso sé que me tengo que correr desde esos lugares, me tuve que parar y frenarme y llamarla, y decirle, pienso hacer esto, esto, esto y esto, decime si está bien. Porque son tonteras, llorando, y no podía, y no podía, entonces hasta que largué todo el llanto, y de ahí como que me calmé, pensé, anoté todo lo que le había dicho, porque eran dosis, chicos, son tonteras, pero no son tonteras, en realidad, pero era hablar de la dosis de tanto, de cómo iba a ser cada cosa, y si no podía mejorar esto, yo tenía el algoritmo, porque no dejamos de ser médicos, y ese cuadradito por ahí, viste, del algoritmo lo necesitamos, porque hay momentos en que necesitamos ser un poco más organizados. Y lo anoté, terminé de llorar, me fui a la casa, llegué, estuve con ella, bueno, ella me pidió la sesión, lo habíamos hablado, y nos quedamos juntos en familia, o sea, porque es mi familia prácticamente hoy, porque es una familia que sigo hasta el día de hoy, pues por fallecer su hermano, y ahora me quedó el papá. Entonces, como que hicimos esta unión. Fallecieron los dos. Ella falleció primero y después Andrés falleció. Sofía falleció con 25 y Andrés con 19. Por supuesto. Pero, ¿sabes dónde está no sé si a usted pasa a mí, el hecho de poder darle la mano y que estén tranquilos y que respire, vos ves que no hay sufrimiento y que vos les estás dando esa posibilidad de calmar ese miedo a un montón de cosas. Bueno, Sofía era muy analítica, era una personaje, pero ella me dijo todo, más me dijo, como yo le decía, colega, porque ella me decía lo que yo tenía que hacer, además me había dicho cómo tenía que hacer las cosas, tenía re clara, pero bueno, el poder estar ahí, el estar dando la mano, el acompañar a los padres y darle a saber a los padres que lo que estábamos haciendo o la decisión que se estaba haciendo de alguna manera estaba bien, porque ella lo estaba pidiendo, y poder estar en ese momento, yo creo que es impagable. O sea, esa es la gratificación nuestra. Claramente, vos preguntabas Claro, a dónde se habían por no. Y no, Sí, una también preguntita porque me queda una duda. ¿La especialidad de ustedes cómo se llama? cuidados paliativos y dolor. Acá en Mendoza se llama cuidados paliativos y dolor. Y dolor. Pero no confundan. No, claro, lo han puesto juntos, pero... No, a ver, Claro, terminanos la pregunta. claro, es decir, porque suponete, entonces, no me queda claro. Yo tengo un amigo con cáncer, soy reiterativo. Es decir, no sabemos si se va, ¿cierto? Nadie lo puede saber, está con... Todos nos vamos. No. Aquel mismo. Te quiero decir, están trabajando, está el campo ahí al frente del equipo, bueno. Por ejemplo, yo voy y hablo con él, que está tratando de hablar con él. Le digo, ¿qué le digo? Que mira, hay un equipo paliativo, pero no le puedo decir un equipo paliativo de la muerte. Que no son Por eso vos tenés que construir la idea. Claro, Todavía seguís con la idea de que nosotros estamos solamente cuando van a fallecer. Nosotros podemos trabajar un montón de cosas antes. Eso es lo que yo ¿Cómo es el nombre? No, Jorge. George. Sí. ¿Qué? George. Para George. Perdón, de pie. George. Lo que me puedes decir, mira, vinieron unas doctoras, una está ahí en COIR donde vos vas, que hacen control de síntomas. Control de síntomas. Creo que se llama la especialidad de cuidados paliativos. Qué sé yo, dicen que si tenés dolor, náuseas, que si el oncólogo no te atiende el teléfono, las vayas a ver. Punto. O sea, nosotros, pero perdón, ahora Él sabe que estamos. ¿Cómo? a lo mejor es el que tiene... Mirá, yo conozco a él. No, pero a mí lo que Tiene me... mucho miedo, ¿no? Porque vos no tenés mucho dolor. No, es implícito de la palabra. Lo que me tiene que quedar claro a mí, yo creo que a todos. Es decir, el hecho de decir, ustedes, por eso pregunté yo el nombre del especial. Es decir, una persona, yo tuve cáncer. Si me hubieran dicho que vos necesitas cuidados paliativos para morirme,
o para pasarla mejor en la salida de la enfermedad. ¿Me entienden lo que les quiero preguntar? El cuidado paliativo. En cualquiera de los momentos, digamos, es Porque un vos podés derecho. hacer cuidado Hay una paliativo ley, y pues se salva. mira, hay una Por ley de cuidados supuesto. paliativos que está y que es un derecho del paciente de recibir cuidados paliativos. ¿Sí? Eso lo podrían contar un poquito, porque por ahí. Esa Sí, sabe lo más quiero que contar yo. Rocío. A mí me parece, no ah, sé, ahí bien. está la Ornella en el chat, me parece que creo que ellas iban a hablar del marco legal. Ah, sí, está perfecto. Así Genial. que- Es súper interesante eso, porque se presentan dudas, Pero lo que digo, tontas, pero no esto sabes que vos si- decís de ir a hablar con el oncólogo, los oncólogos saben que estamos, nos conocen. Nosotros tomamos el teléfono muchas veces porque tenemos pacientes y tenemos que tomar decisiones, pero todavía hay personas que se resisten ante el pensamiento del fracaso terapéutico, ¿no? O sea, yo lo voy a derivar, no sé, yo no voy a hablar obviamente por el profesional. Lo que digo es que, y es lo que por ahí se lee en un montón de cosas, es que yo mando al paciente cuando ya no tengo nada más. Y en realidad nunca hay nada más. Siempre hay mucho por hacer. Y a veces dejar de hacer es hacer un montón. Y ese es mi lema, y va a ser mi lema creo que hasta el día que termine de hacer esto. Pero no todos lo ven igual. Y ellos nos conocen. Saben que estamos, pero derivan en el momento donde ellos dijeron ya está. ¿Me explico? Nos conocen. Entonces es una cuestión Pero a mí donde me ellos interesa tendrían la que derivar. derivación. El médico es soberbio por naturaleza y no se va a dar. Posta, sí. Sí, sí. Y no se rinde. Buen médico, no se rinde. Mira, acá tenemos una pregunta de Mariana, que está en el Zoom. Dice, hablaron de la integración de voluntarios a los equipos de cuidados paliativos. ¿Cuál sería la función o cómo pueden aportar Mira, los voluntarios? en realidad, mira, no sé si ya estaba al principio, pero los hospices, que hablábamos, los lugares que hay en Córdoba, hay muchos en Buenos Aires, ¿dónde más hay? En Rosario. Estas casas, muchas son fundaciones, muchas son religiosas, la gran mayoría todavía está pegado eso, ¿no? A la religión, a las monjas, al cuidado, a los hospicios. Están sostenidos solo por voluntarios. Médico, hay capaz un administrativo o una enfermera y el resto son voluntarios. Entonces depende de dónde pongamos el voluntario. Por ejemplo, donde estoy yo, en el hospital, el voluntario todavía no tenemos por una cuestión legal, podemos armar el grupo, pero el voluntario ¿qué hace? Nuestros pacientes son muy vulnerables, ¿no? Entonces nada, le lee el diario, le ayuda a salir a caminar un rato, a tomar aire, se viste payamédico y hace una hora de teatro a los pies de la cama, a comer, a lo que pueda dar ese voluntario. Capaz ese voluntario es peluquero y le puede cortar el pelo también, o lo que fuere. Y el voluntario también, por ejemplo, en la sala de espera, de un consultorio nada más, llevar una mandala. O sea, no es, a mí el viernes un paciente me esperó 2 horas y media. Qué distinto es si estoy pintando con alguien, o estoy hablando de no sé qué de piedras, o es bonito donde puede entrar un voluntario. Y el DAMSU lo que tiene es un curso gratuito de voluntariado en cuidados paliativos. Es espectacular. Y háganlo, porque no hace falta que tenga la oportunidad de ser voluntario. Pongámoslo en práctica, porque, por ejemplo, la secretaria de mi consultorio lo hizo. Porque tiene eso adentro que le llama al servicio. Entonces, no sé si algunas vamos a hacer algo de voluntariado, pero ya desde su lugar de administración lo usa. No, es que es eso, básicamente. Lo que pasa es que muchas veces pasa que, o sobre todo en los niveles, lo he visto, ¿no? De ponerle poner la comida y se van. Y el paciente no puede comer. Acá hay otras preguntas más, aparecieron todas. Bueno, Leticia pregunta si narradores orales hay. Ay, qué lindo. No conozco Yo que haya, conozco, pero... sí, yo conozco a las abuelas. Hay un grupo, las abuelas de cuentos. Ajá. De un grupo en Las Heras, que ellas iban tras un tiempo ahí, iban a las escuelas a narrar. La
no conozco, o sea, no tengo ahora mi experiencia actual nada con ellos, nada en conjunto, pero miren, les dejo tarea para el hogar. Hay un psicólogo que se llama Chochinov, que estudia la terapia de la dignidad. En la terapia de la dignidad es un método hermosísimo que tiene que ver con el legado. Y a través de, creo que son 5 o 3 consultas, una de ellas a través de preguntas disparadoras hacen una narración que el psicólogo la transcribe después de la grabación y hace un legado para los que quedan. Y ahí me parece re lindo que pueden entrar, digamos, hay una especialidad que se llama medicina narrativa. Sí, medicina narrativa. Hay un sitio en internet que se llama Intramed y ahí escriben un montón sobre eso. Es re interesante porque uno cuando ponen escrito su biografía, lo que tenga que salir, se arma algo re bonito, se termina el círculo. Entonces, para los legados, en final de vida nos sirve un montón la medicina narrativa. Como hasta haciendo la Jenny un diario. O sea, eso es medicina narrativa. Sí, saber que existía la medicina Claro. narrativa. Eso es. ¿Cómo saben? Ay, es que es re lindo. Acá también aporta Leticia que dice que una vez escuchó que en Centroamérica, cuando hay terremotos, los narradores colaboran con los rescatistas, porque al escuchar historias enciende el deseo de vivir la gente atrapada. Mirá. Mira. Y Mariana nos pregunta, no sé si gracias, pero si no, Mariana, el próximo encuentro es que podríamos decir cuál es la ley de cuidados paliativos. 29.000. Lo único que sé es cómo empieza. 29.000 y algo. Bueno, no hay problema, ya después cualquier cosa se los mandamos por el grupo. La ley es nacional, Mendoza no ha adherido todavía a esta ley, pero la ley es nacional y es de estas nuevas leyes que tienen que ver con los derechos de las personas. Son las 29.000, creo que es 29.592. Pero Así que no ha adherido Mendoza. no ha adherido Mendoza. Bueno, son No, los porque no tienen idea, por eso no adherido. Siempre hay cosas más Yo urgentes. le llevar la inquietud, que se tranquila la cámara. Bueno, son los 11:29, por ahí vamos a ir cerrando. Sí. Bueno, agradecerles muchísimo. Bueno. En lo personal, Qué bonita experiencia. Sí, re lindo. sí, en lo personal agradecerles porque realmente me voy muchísimo más tranquilo porque creo que era un poco de lo que pensaba que el médico de cuidados paliativos era justamente que llegaba con la morfina y decía, bueno, entonces la verdad que saber que hay este tipo de acompañamiento, sobre todo humano, en esos momentos tan trascendentales y difíciles, la verdad que relaja un montón. Por lo menos en lo personal, no sé si que todos podemos ser parte. Sí, y incluso la idea es, cuando terminemos de ver como esta parte más convencional, aunque es diferente de lo que hacen ustedes, como hay varios terapeutas alternativos en el grupo, gente que hace acupuntura, que saben de plantas, profesores de yoga, bueno, ver que pueden ir aportando también. Yo en realidad no lo mencioné, pero nosotros trabajamos, o sea, lo que pasa es que obviamente al llegar así, como llegué tarde y todo el tema, todo lo organizado se desorganizó y terminó siendo lo que tenía que ser, ¿no? Sí. Pero que es como uno es también. Pero dentro de las terapias, sí, que está la parte occidental, que es lo que nosotros sabemos y demás, pero nosotros tenemos terapias complementarias. Yo estoy en el primer nivel de Reiki, ahora empiezo el segundo. Obviamente tratamos de ir armando y haciendo y metiendo más, digamos, todo esto. Por ahí nos encontramos con pacientes que hacen otro tipo de terapia y aprendemos de cuestiones. O sea, todo esto suma. Claro. Entonces, por ahí, o el trabajo cuando hacemos dolor o dolor crónico, trabajamos con pacientes que van a la yoga, que hagan, o sea, les adecuamos cosas, pero para que vayan haciendo miles de cosas. Hay médicos del dolor. Hay médicos del dolor. A mí me salvó Lo que pasa es que nosotros hacemos dolor, en realidad la formación es dolor oncológico, ¿sí? Para hacer dolor crónico tenemos que formarnos un poco más. Entonces yo Es como el dolor benigno, digamos, que Claro. un dolor de columna, el de dolor de la espalda, artritis, rodilla, de la artrosis. eso más un médico anestesiólogo, sí. Yo tuve que, por ejemplo, hacer posgrado de dolor crónico porque donde estoy en UCEP nos traen pacientes
digamos, con dolor crónico, que no son oncológicos. Entonces, por ahí tengo que trabajar eso y no es lo mismo. Bueno, tuve que aprender un poquito más con eso. Pero sí, hoy en Mendoza hay clínicas de dolor, hay Y en eso de las terapias también quiero contarles que en el hospital estamos con una musicoterapeuta en el equipo médico, o sea, en el equipo, no vamos fuera de la hegemonía. La musicoterapia como especialidad dentro del hospital, y el que quiera ir puede ir a tomar sesiones, todos acá pueden ir a sacar turno para la sesión de musicoterapia, en un consultorio. Bueno, acá Marisa dice muchas gracias, es hermoso saber que los médicos se vayan abriendo a la medicina del alma. Hermosa charla aquí. Excelente. Bueno, yo quería destacar, además de lo hermoso, que nos han acercado a una visión más humanizada y más amplia, porque realmente las visiones que tenemos son muy restrictivas. Y no dejo de pensar que en un momento, cuando alguien dice sí, está en cuidados paliativos, inmediatamente lo asocian a la muerte. Pero no a la muerte digna. No, es así. Entonces, bueno, ustedes han aportado una dimensión de muy valiosa. disculpa que los interrumpan, acá siguen los saludos. Creo que acá hay publicidad paga. Sí, tengo club de fans. Flor dice, gracias, Laurita genia. Leticia también, Sofía Giro también, ya les voy a contar, ojalá nos pueda ayudar, ella trabaja con el tema de animales y todo eso. Mariana también les agradece, Marisa, bueno. Sí, pues a la Flor, que es la que me trajo acá, la Flor, así que se lo merece. Por la Flor. Menciona a la Flor. Marcela también. Así, muchísimas gracias. Gracias. Vamos cortando. Gracias a todos. Ornella saludó también. Ornella, te Chao, Orne. Bueno, no. Cortamos y nos estamos viendo la próxima. Muchas gracias. Sí, pero no están riendo, están disfrutando. Yo sabía que quedé pensando que alguien el otro día hizo una pregunta de cómo derivar o cómo contactar. Sí, pero le contestó Janina. Claro, vos contestaste que el médico tenía que hacer una derivación. Para usted sí le dijimos el otro día porque es parte del programa